Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. La realidad es un misterio, y cualquier esfuerzo por comprenderla zanja en el fracaso. Sin embargo, dicho intento es loable y a lo largo de la historia humana ha dado como resultado una gran cantidad de filósofos, místicos, científicos, poetas y artistas. En este caso en particular hablaremos de Jacobo Grinberg, que nació en la Ciudad de México en 1946. ¿Quién fue Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg fue un psicólogo que estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente, obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos cerebrales. Gracias al reconocimiento de la academia, pudo fundar un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Cerca de 1980, sus estudios fueron acogidos por la UNAM, donde abrió un segundo laboratorio. Posteriormente, en 1987, inauguró el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Jacobo Grinberg trascendió y saltó a la fama por sus estudios vinculados con las pseudociencias esotéricas, lo cual puso en duda su reconocimiento como científico serio. Su trabajo se centró principalmente en el estudio de chamanes de los pueblos originarios de México, algunos de los cuales eran capaces de realizar obras casi milagrosas. Entre los chamanes que conoció, destacó una vieja mujer llamada Pachita, que realizaba cirugías espirituales, procesos quirúrgicos sin ningún tipo de materiales, solamente con sus propias manos. De acuerdo con lo declarado por Pachita, su cuerpo servía como una caja de recepción del espíritu de Tlatoani y Cuauhtémoc, quien la ayudaba a obrar sus milagros. Según el método científico, Grinberg intentó explicar los fenómenos paranormales a través de la teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados uno de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Grinberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran como campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. Según esta teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo que llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Grinberg también mencionaba: ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este milagro que me atrevería a decir el cerebro humano con capacidades ilimitadas. No se requiere ir más allá, simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja y es más compleja la realidad perceptual para quedar asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etc. Pero Grinberg no se quedó ahí y comenzó a estudiar la telepatía, la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni interacción física, así como la telequinesis, la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema físico sin interacción física. Fue así que a través de la meditación, el investigador logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo a lo que Grinberg llamó potencial transferido. Pese a que sus pensamientos con respecto al cerebro ya era en sí misma compleja, Grinberg no vaciló en postular que el cerebro tenía habilidades extraordinarias, muy poco desarrolladas por los seres humanos. Con base de dicha idea, explicó que los chamanes interactuaban con una realidad que no tiene pasos intermedios, donde no hay procesos. De acuerdo con Grinberg, Pachita interactuaba directamente con la matriz, lo que le permitía realizar estas cirugías prácticamente milagrosas. Explicó el científico en una entrevista. Por ejemplo, Pachita, la chamán maya,
tenía esta misma característica, estar localizado en el nivel de conciencia directo que se manifestaba en una sensibilidad portentosa. Sobre las habilidades de los chamanes, Jacobo Grinberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, ésta tiene realidad, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar directo de conciencia, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en la que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. De acuerdo con su testimonio, estas ideas místicas explicadas con lenguaje científico no se limitaban a un conocimiento meramente intelectual por parte de Grinberg. Por el contrario, estaba totalmente comprometido con ellas y las vivía día a día en su vida cotidiana, pues pensaba que el tenerlas presentes generaba un constante cambio de conciencia. Con un marcado esoterismo, Jacobo Grinberg afirmaba que en el nivel de la unidad de conciencia las leyes eran particulares. Pese a la dificultad de su empresa, Grinberg era un científico comprometido y tenía proyectos muy ambiciosos, que incluían el estudio del cerebro animal para comprender mejor los procesos de conciencia. Sin embargo, el destino que le deparaba a Grinberg era otro, uno lleno de misterio y con una aura aún más mística. El 8 de diciembre de 1994, el Dr. Jacobo desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Dónde está Grinberg? ¿Abducido por extraterrestres? ¿Secuestrado por la Agencia Central de Investigación de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés? ¿Víctima de un crimen pasional y hasta haber despertado de la Matrix? Son varias de las teorías que relacionan el nombre del científico. Jacobo se encontraba en la cúspide de su carrera cuando el 8 de diciembre del 94 desapareció de forma misteriosa y sin dejar rastro alguno. Él y su teoría sintérgica, que prometía cambiar para siempre la forma en la que los seres vivos apreciaban la realidad para desvelar una nueva concepción de cómo funcionaba el universo, se encontraban desaparecidos. De acuerdo con el documental La desaparición de Jacobo Grinberg, realizado por History Latinoamérica, la investigación para dar con el paradero del científico Grinberg comenzó tarde debido a que su última esposa, Teresa Mendoza, no dio aviso inmediato a las autoridades sobre la desaparición del científico, argumentando que era normal que de pronto se fuera de viaje sin avisar por varios días. La ausencia de Grinberg no fue notada sino hasta el 12 de diciembre, cuando debía llegar a la celebración de su cumpleaños. La investigación sobre su desaparición quedó en las manos del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Clemente Padilla, quien nunca había dejado ninguno de sus casos sin resolver, y quien formó una fiscalía para buscar a este famoso doctor. Según contó el propio Padilla, un trabajador de una gasolinera reveló que él había visto a Grinberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que dos agentes estadounidenses, identificados como Rick Howard y Mariana Velasco, descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron al científico y a su esposa, a bordo de dos automóviles blancos. Las sequecías llevaron a Padilla a descubrir que el investigador colaboraba en secrecía con la Universidad de Colorado en esa ciudad, algo de lo que ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento. Padilla señala que al hacer el rastreo de los vuelos realizados por Grinberg a Estados Unidos, fue cuando comenzó a encontrar trabas por parte de las autoridades de ese país, por lo que, por sus propios medios, logró obtener 3 hojas de registros de vuelos que reflejaban que Grinberg y su esposa habían entrado y salido en diversas ocasiones a Estados Unidos, pero jamás llegaban directo a Colorado, sino que usaban vías alternas. Luego de llegar a este punto en la investigación, Padilla fue relevado, según dicen, por encontrar información que no debió haber encontrado. Otra de las dudas que se deja en el aire fue el papel que jugó Teresa Mendoza, tercera esposa de Jacobo Grinberg, quien pese a haber sido vista por este testigo junto a su esposo en el momento de su desaparición, ella mandó mensajes y llamó a familiares y amigos asegurando que el científico se encontraba viajando. Al siguiente mes, Mendoza López también desapareció sin dejar rastro y a la fecha se desconoce su paradero. Según lo dicho por familiares, amigos y colaboradores de Grinberg, el matrimonio con Teresa no iba del todo bien, pues incluso el mismo científico confesó tenerle miedo y hasta llegó a dormir en repetidas ocasiones en su vehículo. Pero la duda sobre si la CIA
se llevó al científico para hacer uso de sus hallazgos cobró fuerza luego de que en el año 2017 las autoridades estadounidenses desclasificaran 930.000 documentos con información que iba de 1940 a 1990, en donde había más de 12 millones de páginas relacionadas al fenómeno ovni, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía. Entre uno de estos documentos desclasificados está un artículo escrito por el propio Greenberg, con relatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, que fue publicado en el libro Psychoenergetics del año 1982, en el cual explica su teoría sintérgica de la cual hablamos hace unos momentos. No podemos pasar por alto que durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos echó a andar el proyecto Stargate, creando luego de que surgieran rumores acerca de que los soviéticos estaban financiando investigaciones sobre la lectura de las mentes. Dicho proyecto buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y a las experiencias extracorporales, para presuntamente usarlas en combate. No obstante, en 1995, casi un año después de la desaparición de Greenberg, la CIA concluyó con dichos experimentos, según porque no habían sido funcionales, por lo que la investigación fue cancelada. Sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo qué pasó con el Dr. Greenberg. Tampoco se sabe si pudo realizar algún viaje a algún país oriental con el objeto de afianzar su búsqueda espiritual. Eric Telch, hermano del científico, ha sugerido que la investigación debió seguir la línea de crimen pasional. Jacobo Greenberg dejó un gran legado escrito sobre estudios del cerebro y la conciencia, mismos que lamentablemente han sido eclipsados por su misteriosa desaparición. Jacobo Greenberg, un hombre que la polémica siempre parecía estar a su lado, sin duda, ha dejado mucho de qué hablar, tanto en su vida como por su desaparición. Científico o chamán, ustedes tienen la última palabra. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si mi trabajo fue de su agrado, déjenme un like, ya que me ayudarían un montón. Dejen un comentario para saber qué es lo que opinan respecto a este polémico científico y suscríbanse al canal. Una vez más, muchas gracias amigos. Larga vida para todos y recuerden, let's rock!